Buenas noches a todas y a todos. Nuestro podcast es sobre la sociología de la imaginación, donde los autores es Angie Sandoval, David Rincón, Julián Ruiz y Laura Cárdenas. La metodología es que cada integrante del grupo hace una pregunta orientadora y los demás compañeros dan respuesta con un diálogo o un comentario concreto. El fin de esto es generar un espacio interactivo e informativo. Los temas a tratar son las fases que vimos durante el curso, que es el reconocimiento del curso, poder y dominación, imaginando la emancipación y acercándonos a la realidad. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿De qué manera la imaginación sociológica te ayuda a comprender la vida cotidiana? David, ¿nos quieres aportar? Bueno, pues digamos que desde mi punto de vista, bueno, la imaginación sociológica me ayudó bastante a comprender que mi vida cotidiana no está aislada, sino está más bien como conectada a toda esta clase de procesos sociales. Em, digamos que en momentos de reflexión, pues cuando uno reflexiona sobre sus decisiones y cosas así, em, digamos también en como procesos familiares, bueno, tengo claro que no solo son hechos personales, sino que están atravesados por condiciones que, bueno, de manera son económicas, históricas, bueno, y influyen mucho también como en la situación que está atravesando el país, ¿sí? Porque pues todo tiene que ver. Entonces, bueno, Claro. en caso, pues siento que me ayudó mucho, como lo que les cuento, a entender todas estas cosas que les dije anteriormente. Se me hace muy interesante el tema, muy chévere, me gustó mucho la verdad. Ok, listo. Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, pues aportando un poco a lo que dice el compañero, yo siento que también como que la imaginación sociológica es como que la mente esté abierta a muchas más posibilidades de lo que uno ve en la vida cotidiana. Entonces, gestos que tenga la gente, rutinas que creemos que son de nosotros, pero que pues vienen de un tejido mucho más grande y que cuando uno ve, por ejemplo, la historia, pongamos la historia nacional, descubre que cada día trae como ecos de decisiones que se tomaron tiempo atrás. Y yo creo que las cosas como más importantes que aprendí con el curso fue como a ver que para una problemática hay que no solo reducir el efecto, sino que hay que mirar como la causa. Ok, listo. Bueno, yo cierro rápidamente con mi idea. Pues digamos, nosotros somos una construcción del contexto histórico y creo que en nuestro contexto, valga la redundancia, latinoamericano, pues todo lo que es ambiente influye bastante. Somos tradición y ambiente y eso hace que pues tomemos las decisiones que tomamos, tengamos las experiencias que tenemos, contemos las historias que contamos y repitamos muchas veces los ciclos que repetimos. Entonces, en este punto me ayuda a comprender que pues somos un contexto social, somos un ejercicio de memoria y somos un ejercicio constante de aplicación. Entonces fue algo muy interesante. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta. David. Bueno, entonces, ¿cómo las conexiones entre tu biografía personal y los cambios sociales del país te han permitido identificar momentos en los que aplicaste la imaginación sociológica sin darte cuenta? Bueno, empiezo yo rápidamente, pues me di cuenta que la aplicaba cuando entendí que, pues, digamos, mis dificultades, no sé, pongo un ejemplo, como para encontrar trabajo, también tienen que ver no solo con el hecho de que pues, mi perfil sea específico, sino también como en el tema económico, el tema de apertura, el tema como de los índices. Entonces, pues digamos, al ver que no es solo por mi currículo como tal, sino como el contexto nacional como tal de lo que hablo, como la economía, la inflación, el empleo, eh, aprendí que como que no es solo por mí, sino por la situación. Entonces sí influye bastante los cambios que hayan en el país. Entonces, digamos, si hay un cambio de presidencia que apuesta más por el tema del empleo, por reducción de tasas, pues va a haber apertura para empleos y reducción de tasas. Pero si tenemos un gobierno que no apuesta al incremento de empleos, pues vamos a tener una reducción total. Entonces, pues ese sería como mi ejemplo y mi idea de lo que sí es como esta idea. Entonces, Laura, ¿nos compartes tu punto de vista? Pues yo en lo mío en lo personal, digamos que pues lo relaciono con lo educativo, ¿sí? Digamos que pues al principio tuve pues como la dificultad para poder empezar a estudiar, entonces lo relaciono con que hay otras personas que se presentan la misma dificultad y no tienen como los recursos. Entonces, digamos que un cambio social que puede, pues, que sirve de manera positiva ante esto es que, pues, el gobierno, pues, ha sacado programas donde nos facilita el estudio a algunos. Por ejemplo, yo estoy en un programa de esos que es política de gratuidad gratuita, donde, pues, puedo estudiar y con ciertas condiciones de mantener un buen promedio para seguir, pues, teniendo este beneficio de solo pagar 9.000 Ok, pesos por semestre. genial. Juan, ¿tú qué opinas? Ok, pues yo siento que uno sin darse cuenta usa como la imaginación sociológica cuando mira la vida de uno. Entonces uno se da cuenta de que las cosas que pasaron estaban como marcadas por lo que estaba pasando afuera.
Cuando uno entiende que no conseguí trabajo por una crisis o que en el barrio, en el pueblo o en el país hubo un cambio, eso es como sociología pura, aunque uno pues no lo ignore, pues excepto nosotros que estudiamos el tema, porque pues la vida de uno es como un pedacito de vida de todos y cuando uno hace esa conexión se vuelve uno un poco más consciente y un poco menos ingenuo. Sí, es cierto. Oye, gracias por ese punto. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3, que dice, ¿cómo los enfoques de la sociología permiten reinterpretar y reconocer las experiencias, vivencias y luchas de las minorías o grupos subalternos en las dinámicas como el conflicto armado, la desigualdad y el reconocimiento? No sé si, Laura, ¿nos quieres dar tu punto? Pues yo digo que por medio de que estos enfoques nos permiten como tal comprender y pues visibilizar esto, como por decirlo así, como las experiencias que tienen los grupos subalternos, ¿sí me voy a entender? Y así nosotros pues lograr analizar lo que eh, personas como de los políticos quieren como mantener oculto y cómo la sociedad intenta esto, darle como, por lo que pasa hoy en día que se están normalizando muchas cosas y las justifican. Entonces, pues también creería que hablando ya más de los grupos subalternos, esto nos permite, los enfoques nos permiten poder observar que la lucha que ellos tienen no son marginales, sino que al contrario son muy fundamentales para nosotros poder lograr, por decirlo así, entender la nación y especialmente entender que pues eh, estos grupos han vivido como tal una violencia y una desigualdad desde los siglos anteriores, o sea, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y pues que con el paso del tiempo esto va pasando. Entonces, los enfoques nos permiten es como analizar eso y darnos cuenta de lo que está pasando. Listo, gracias, Laura. Juan, ¿tú qué nos quieres aportar a esto? Yo digo que las minorías, o bueno, en el caso de Colombia, las voces silenciadas también escriben la historia y que toda herida colectiva tiene nombre propio. Yo pongo un ejemplo y es el tema de hoy en día con la guerrilla. La guerrilla tiene mucho tiempo en el que está, pues, obviamente en nuestra triste sociedad, pero siento que hay muchos colombianos en general que creemos que la guerrilla es la consecuencia perdón, que la guerrilla es la causa de los problemas y en realidad la guerrilla para mí sería la consecuencia de los problemas. Entonces la guerrilla no es como el culpable de todo, sino es el desborde de muchos errores cometidos anteriormente. Entonces, donde más se ve reflejado ese tipo de errores de cuando se cometen errores en decisiones del gobierno o hay fallos en el sistema cultural, estudiantil, etcétera, pues se van a ver reflejados mucho tiempo después. Entonces, por ejemplo, el tema de la polarización hoy en día. Entonces, ¿quiénes somos las víctimas de la polarización? Los ciudadanos, porque entre más dividido es el pueblo, pues menos puede pensar porque está pensando en echarle la madre al otro, en vez de pensar, pues, cuál es una idea que nos puede ayudar a progresar a todos. Entonces, más que ver la afectación que tienen las minorías, es por qué tienen la afectación esas minorías y cómo crear una causa ahorita que en un futuro genere un efecto, no, o sea, no malo, sino ya genere un efecto bueno. Ok, listo, gracias, David. ¿Tú nos quieres compartir algo? Bueno, por mi parte, siento que también otro ejemplo súper claro es como, bueno, digamos que entre comillas, ¿no? Una de las minorías, la comunidad LGBTIQ+. Bueno, porque pues vienen enfrentando muchas cosas, bueno, empezando por la discriminación, pero pues digamos que aunque estemos en el año que estemos, es algo que no está como tan aceptado todavía. Y digamos que, bueno, en este caso, la falta de acompañamiento del Estado, pues todo esto, bueno, entonces, en caso, esta sociología nos permite interpretar, eh, pues sobre esto, porque es una situación, digamos, que influye históricamente y socialmente. Em, digamos que siento que en esto hay mucha ausencia de derechos y pues, como dice, bueno, o sea, se polariza todo, porque pues tratan de ocultar muchas cosas y no le prestan atención suficiente a esta clase de temas. Digamos que diariamente pues vemos que pasan muchas cosas, bueno, eso, tantos ataques de odio, tantas cosas pues horribles que vemos en televisión, en noticias, en redes sociales. Digamos que pues esta sociología nos permite como entender un poquito más todos esos conflictos, o sea, nos permite, sí, darles un poquito más de cabida y bueno, entenderlos, porque son problemas que, digámoslo, casi no queramos, nos incumben a todos. Listo, muchas gracias. Bueno, yo sí quiero dar un pequeño corte en este. Digamos, los enfoques sociológicos son sumamente importantes porque nos permiten como reinterpretar las experiencias, las vivencias, para poder entender las luchas y poder visibilizar esas poblaciones que son minorías, que pues siempre han luchado por el reconocimiento y la validación en, pues, en un sistema. Entonces creo que los enfoques son importantes para eso, para reconocerlos. Y listo.
volviendo ya para ir cerrando, vamos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 4. En un mundo donde las historias de los de abajo suelen perderse en el ruido de los de arriba, ¿cómo te permite la imaginación sociológica escuchar las voces que el poder intenta convertir en silencio y reconocer en ellas el latido verdadero de la vida cotidiana? Listo, entonces empiezo yo. Digamos, nos permite escuchar esas voces porque nos hace mirar más allá de pues, los discursos popularizados, por decirlo así, donde pues hacemos un estudio de campo, un análisis documental, un recorrido de memoria, un ejercicio de memoria histórica, donde pues reconocemos las experiencias, podemos compartir las experiencias y pues podemos contextualizar esas experiencias que pues digamos las grandes, bueno, los entes grandes intentan ocultar o invisibilizar o incluso eliminar. Entonces siento que esto nos permite escuchar y visibilizar esas voces. Bueno, siento que nos permite escuchar estas voces que están silenciadas y darnos un poder sobre cuestionar las estructuras de dominación. También buscar la narrativa. Digamos que hay muchas narrativas ocultas en este tema. También nos invita como a mirar más allá de la versión oficial, o sea, siempre como a indagar obviamente más en todo este tema y pues ojalá algún día se pueda encontrar muchas verdades en todos estos temas. Em, digamos que en experiencias a quienes han sido, bueno, excluidos de alguna forma, se puede reconocer el valor que deja pues lo cotidiano en esto, ¿sí? Entonces digamos que siento que ojalá pues en algún momento esta clase de voces sean escuchadas y no siempre estén silenciadas. Gracias, Laura. Volvemos contigo. Pues sí, o sea, nos permite porque nos enseña pues de pronto a mirar más allá y digamos que al conectar las historias como tal personales con procesos históricos y pues políticos, podemos entender que detrás de cada vida cotidiana hay desigualdades. Entonces, em, digamos que el poder pues prefiere como tal, como digo yo, invisibilizar esto y pues de manera de imaginación sociológica se puede decir que esto aparece cuando, ¿cómo lo explico? Eh, ay, Dios mío. Eh, digamos que pues por decirlo así, que gracias como tal a la imaginación sociológica se puede reconocer que estas voces silenciadas son el verdadero pulso que da la vida diaria, o sea, como son los que inspiran a ay, ¿cómo le explico? Sí, los que inspiran pues como a salir, a luchar, pues para que no haya tanta desigualdad, tanta discriminación. Listo. Bueno, entonces ya para cerrar, agradezco pues la opinión y el pensamiento de cada uno de mis compañeros. Vamos a concluir con pues, esta pequeña conclusión que pues, plantea que para finalizar este trabajo logramos analizar cómo se puede vencer la imaginación sociológica en situaciones como el poder, la dominación, el conflicto armado, los grupos subalternos, cómo también nosotros lo hemos puesto en práctica en nuestra vida cotidiana, cómo ya nuestra visión es diferente, cómo ya pues, vemos una necesidad, una problemática, un grupo, una población, y ya no la vemos de una manera indiferente, sino ya nos focalizamos en cómo los enfoques, los patrones, las características nos ayudan a desglosarlos, a describirlos y asimismo ver cómo podemos construir una como propuesta de garantías, de proyectos, de apoyo, de reconocimiento, que a fin de cuentas, pues nuestras categorías de estudio son las que necesitan. Pues damos por terminado este gran podcast. ¿Listo, chicos? Gracias.